Gracias por acompañarnos. Acordate que podés seguirnos a través de nuestras respectivas cuentas de redes sociales, @ParaguayTV tanto en Facebook, Twitter e Instagram. Y como anunciamos al inicio, bueno, ¿quiénes pagan el IRP? ¿Qué hay detrás del IRP? ¿Hay que tener miedo o hay que ser felices? Hay que querer decir, bueno, qué suerte que ya pago IRP porque quiere decir que estoy ganando mejor. ¿O cuál es la diferencia? Si es que agradecemos el tiempo, la presencia al viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributaciones, Fabián Domínguez. Gracias por estar aquí, Fabián. No, el agradecimiento es nuestro realmente porque a través de ustedes nosotros llegamos a la ciudadanía y este tipo de espacios es un espacio, o sea, son espacios muy interesantes para que la gente, así como bien dijiste, le vea con una cara más amigable a la tributación, que es lo que estamos buscando. Porque finalmente, viceministro, a veces queremos huir de los impuestos, pero caemos en dificultades después, ¿verdad? Acordate que en la vida no hay nada seguro, salvo la muerte y los impuestos. Sí. Es una frase famosa, célebre de Benjamin Franklin ya. Así que es una realidad. Cada día se habla más del tema impositivo. Esto es un tema que ya no tiene retroceso. El proceso de formalización en que se emprendió el Paraguay desde hace unos 15 años más o menos está dando su fruto. Hoy el impuesto a la renta personal está extendiéndose a esa última franja para la cual fue previsto y tal cual como fue concebido. Alcanza a quienes tengan ingresos de más de 36 salarios mínimos en el ejercicio 2019 y ya no va a bajar más de ahí. Justamente te veía estos días en una entrevista con Luis Vareiro. Trabajé con Luis Vareiro hace mucho tiempo y recuerdo que Luis decía, y estoy hablando hace mucho tiempo, que me parece que llegó a un momento en que 20 millones era el que ganaba, 20 más o menos era el que tenía. Eso fue al inicio, ¿verdad? Claro, inició, imagínense, inicia el impuesto a la renta personal en el 2012, alcanzando a las personas que tengan ingresos en el año de 120 salarios mínimos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? 10 salarios mínimos mensuales, hablando a valores hoy, es casi 30 millones de guaraníes. Así empezó. Entonces, así empieza. Eso fue bajando. ¿Por qué? Porque la ley previó que vaya paulatinamente aglutinando a más personas día a día y hoy llegó a su desglose total y alcanza ya incluso a las personas que ganan 36 salarios mínimos. Eso mensualizando sería 3 salarios mínimos mensuales. Ahora, no es que porque yo gano 3 salarios mínimos mensuales ya tengo que ser contribuyente en enero. No. Lo correcto es, la pregunta sería, ¿desde cuándo lo que soy contribuyente del IRP? Y soy contribuyente del IRP a partir del día siguiente de haber superado el rango mínimo del año, que para el 2019 es 36 salarios mínimos. ¿Cuánto de eso en plata? 76 millones de guaraníes. 76 millones y moneditas. Los efectos didácticos, número redondo, 76 millones. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Empezar a controlar mis ingresos y en cualquier momento del año que yo supere los 76 millones, entonces la SET le dice a ese contribuyente, bienvenido al impuesto. Es decir, se convirtió en contribuyente de renta personal y la pregunta entonces, ¿desde cuándo soy contribuyente? Desde el día siguiente de haber superado 76 millones de guaraníes de ingresos. En el caso de aquellas personas que tengan factura electrónica, me imagino que automáticamente le avisan o no. No. Tampoco. No, tampoco. En ese contexto es obligación por ley que cada uno llevar cuenta, pues imagínate si nosotros como SET vamos a estar siguiendo el detalle uno a uno, es realmente una obligación. La ley establece que es obligación del contribuyente, digamos, acercarse a la administración tributaria e inscribirse como contribuyente, uno, o bien si ya está inscrito en el IVA, por ejemplo, contarle a la SET que además del IVA también está alcanzado por el impuesto a la renta personal, en este caso que nos ocupa hoy día. Entonces, en ese contexto, ¿qué tengo que hacer? Primero, enterarme que ya soy contribuyente. A partir de ahí tengo 30 días hábiles para, digamos, a través de los medios disponibles electrónicos, la página web de tributación, inscribirme o ampliar mi obligación a más del IVA, IRP, o si no tengo RUC, inscribirme en el IRP. Entonces tengo 30 días para hacerlo. Ahora bien, desde ese día siguiente ya tengo que empezar a controlar todo lo que gano, lo que cobro, lo que ingreso, y tengo que ir restando, deduciendo todo lo que gasto, todo lo que compro, todo lo que invierto. ¿Cómo voy a sustentar eso que compro, invierto o gasto? A través del comprobante legal correspondiente que esté a mi nombre o a nombre de uno de mis familiares dependientes. Cuando llegue fin de año tenga que liquidar el impuesto para ese primer año, voy a partir como línea inicial para la liquidación ese punto de día siguiente de haber superado ese rango mínimo. Pongamos fecha. A ver, yo superé el 30 de julio, Día de la Amistad, hipotéticamente esa franja de 76 millones. Con mi salario de julio, yo superé los 76 millones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tengo que
ser contribuyente a partir del día siguiente, el 31 de julio, día de San Ignacio de Loyola, me convertí en contribuyente. Entonces, ¿qué hago ahí? En diciembre, cuando se cierre el año, del 31 de julio al 31 de diciembre, sumo mis ingresos y también sumo mis egresos para restar de esos ingresos, y si la diferencia es positiva, aplico la tasa y pago el impuesto. ¿Hasta cuándo hay tiempo de pagar? Hasta marzo del año siguiente. En este caso sería hasta marzo del 2020, conforme a la terminación del número de cédula de ese contribuyente específicamente. Entonces, en apretada síntesis, esas son las primeras conceptualizaciones que tiene que manejar cualquier persona que potencialmente esté, digamos, afectada al impuesto. ¿Por qué decimos potencialmente? Porque está en esa franja que gana un poco más de 6 millones, y hagamos el ejercicio hipotético, incluso alguien que gana menos que 6 millones, supongamos gana salario mínimo. Sí. Y allá por mediados del año vende un inmueble que había obtenido por herencia. Con la sola venta de inmuebles pasa todo el monto de 76 millones. Entonces eso le disparó la obligación y tiene que inscribirse. Pero pucha, yo me inscribo y después mi salario va a ser siempre salario mínimo. No importa, tiene que declarar el impuesto a la renta personal durante 2 años consecutivos. Si no alcanza el mínimo de ese año, 36 salarios, tiene derecho igual a desinscribirse posteriormente. O sea, uno se desinscribe, no, es que yo voy a ser eternamente contribuyente de IRP. Entonces. Vas a ser eternamente contribuyente siempre y cuando tengas los ingresos que amerite que lo seas. Ahora, si vos tenés ingresos bajitos y accidentalmente te convertís en contribuyente, vas a permanecer por 2 años y después tenés derecho a desinscribirte. Ya que estamos en una cuestión didáctica, ¿cuál es la diferencia entre el IVA y el IRP? La diferencia es que son 2 impuestos diferentes. El IVA grava el valor agregado que vos le des a tu servicio con relación a tus compras, ¿ok? Y se paga mensualmente. El IRP es un impuesto a la renta, a la ganancia anual, se paga una sola vez al año, y el impuesto a la renta es un impuesto directo. La ley te señala a vos para pagar y sos vos quien lo pagás. En cambio, en el IVA, si bien la ley te señala a vos, pero vos le trasladás el impuesto a quien compra bienes y servicios de tu persona. Esa es la diferencia que hay. También vemos, o por lo menos acá, para los que vamos hasta los copetines por ahí, ¿verdad? Los bares a almorzar. Últimamente se ve, no sé si hay cámaras de la SED por ahí, pero vemos que hay una especie de mismo de los comerciantes de exigir que se lleve. O sea, me pasó más en un lugar que yo dije, estoy apurado, señor, necesita llevar su factura. O sea, te das cuenta, y esa ya es parte del trabajo de formalización que hablamos al inicio de la entrevista. Es un producto ya de un trabajo que se viene haciendo hace 15 años aproximadamente, en donde se empezó este proceso de formalización allá por el año 2004 más o menos, y que con lo que vos me estás contando, eso es la prueba palpable de que estuvimos dando pasos importantes en el marco de la formalización. Falta mucho por avanzar, sin lugar a dudas, pero hemos avanzado bastante desde aquel momento. Porque si nos vamos a la historia otra vez, el IVA también costó mucho. Sí, sin duda. ¿IVA sin IVA? El IVA entró en el año 1992. Y en aquel momento, imagínense, no había internet, no había computadoras, era todo una calculadora con cinta con suerte. Entonces uno tenía que calcular sus impuestos. Hoy es muy fácil. Hoy uno compra en el mercado software, la administración tributaria te otorga software y aplicaciones gratuitas para que vos puedas calcular. En ese momento era a manopla y con una calculadora con cinta con suerte. Hoy yo quiero saber, por ejemplo, qué gasto deducir en IRP, pongo en Google gastos deducibles IRP y me trae mucha información. Entonces, la información disponible es diferente. El poder ser formal también está algo más al alcance del ciudadano, y todo es parte del trabajo que también se vino haciendo desde la SED en este proceso de formalización de actividades económicas en el Paraguay. Y hoy vamos a dar un pasito más. Resulta que el concepto de formalización de alguna manera ya está instalado. Entonces lo que queremos ir un pasito más y queremos ir a la digitalización de las operaciones económicas y tributarias. Entonces el eslogan que era formalizando el país está quedando un poquitito ya, digamos, en la prehistoria. Hoy queremos ir a digitalizando el país, que la formalización vendrá por añadidura. Es el próximo paso, el próximo hito a alcanzar de la administración tributaria, que es la digitalización del cumplimiento tributario. Que ya empieza de cierta forma. Sin duda, ya tenemos factura electrónica, es una realidad hoy. Hay 14 facturadores electrónicos emitiendo esos comprobantes. Hay facturadores virtuales, el caso de los prestadores de servicios personales, así que podemos decir con meridiana claridad y sin temor a equívocos que el proceso está caminando. El hecho de contar con, inclusive lo que decías, ¿verdad? Porque también
cuando yo entro a un negocio y veo lo que se siente y que me mire, yo le pido IVA y empieza despacito a escribir, es como que, y si estoy acostumbrado a que cuando voy a un lugar es por la caja ya me da mi factura, hay una diferencia, o sea, ahí también está un proceso, en este caso, de actualización de las empresas. A ver, yo te voy a contar algo. Resulta que todos los libros hablan, y yo, discrepo con mucho respeto de muchos teóricos, incluso de estudiosos de la tributación, se habla mucho del cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias. Con mucho respeto a estos doctrinarios, una de las mentiras más grandes del mundo. Mentira que la gente cumple voluntariamente. La gente cumple inducida porque sabe que si no cumple, eventualmente le puede venir una multa. Hoy, esos comerciantes que vos decís que están con mayor asiduidad de emitir comprobantes de venta, es por una razón. Saben que hay mucho más probabilidad hoy de que tributación se entere que él no está emitiendo comprobantes de venta. Ahora mismo, en este momento que estamos hablando vos y yo, están funcionarios de la Administración Tributaria en las capitales del verano, porque no es más capital, hoy ya son capitales del verano. San Bernardino, Encarnación, haciendo control encubierto, casi como, como el servicio secreto se ve en las películas que andan encubierto y que nadie sabe quién es. Así tenemos funcionarios hoy haciendo controles de emisión de factura. ¿Y cómo hacen? Se llama compra simulada. Se va una persona, como si fuese cualquier persona, como un consumidor normal, a hacer una compra del comercio, cuando que realmente él es un funcionario de la Administración Tributaria. Entrega el dinero, espera un tiempo prudencial a ver si entrega el comprobante de venta al comerciante. Si no entregó, entonces se va, labra un acta, deja constancia que eso no fue entregado y después viene una orden judicial para cerrar por 3 días ese comercio. Es más, el lunes tenemos un cierre. El lunes empezamos, este lunes que viene, empezamos lo que se denominaría la policía, así como la policía tiene un operativo año pajá, la SED en este caso tendría un operativo año pajú. ¿Por qué? Porque empezamos la serie de controles, ya estamos haciendo, pero simbólicamente empezamos el lunes suspendiendo las actividades económicas de un local nocturno muy conocido en Villamorra como inicio de los controles del año. Y es lo que va a ir pasando a todos los locales que nos pidan comprobante de venta. Tenemos que hacer porque es nuestro trabajo. Es decir... Es cierre y multa. Cierre y multa, correcto. Cierre y multa y un proceso de fiscalización. O sea, un control. Pero cierran lunes, se les sanciona, jueves ya puede abrir otra vez, imagino. Jueves puede abrir, pero vamos a estar verificando y trabajando exhaustivamente esos días ahí adentro. O sea, el hecho de que es tan importante esto para los comerciantes, ¿verdad? Porque tiene que haber la cultura de la formalización. Sin duda. Esa yo puedo ser directivo, pero mi funcionario, el cajero, está acostumbrado a dar rápido porque tiene mucha gente en la fila, no dio una boleta, la sanción es para todos. Justamente, es un proceso lento. Como te dije, hace 10 años éramos menos formales, hoy somos más formales, falta mucho que recorrer, falta muchísimo aún. Estamos mejor y dentro de 10 años ojalá que estemos hablando en un programa como estos, nos encontremos de vuelta y estemos recordando. ¿Te acordás de aquella entrevista hace 10 años que hablamos? Hoy todo el mundo sin miramientos expide su comprobante de venta, es todo electrónico, ni siquiera hay papel, por ejemplo. Entonces a eso apuntamos. Es un pie delante del otro, tenemos que caminar antes de volar y lo que estamos haciendo hoy es estar caminando con pasos muy, muy firmes hacia ese proceso de formalización y desde la SED el lunes tenemos, como te dije, la clausura de este local nocturno. Después le toca... O sea, ya está marcado. No, eso ya está, eso es inexorable. Es como que yo diga, es como que vos digas, el sol alumbra, la respuesta es muy obvia. Y después le toca, acá también le cuento a la audiencia. ¿Cómo están estos? Y después le toca un local de electrónica. Ah, también. También. Y así sucesivamente. ¿Por Villamorra también? No. Voy a dar algún dato, ¿por qué no? Sí. Acá en el microcentro de Asunción. En el microcentro. Sí. Acá hay mucho más. Detectamos que no había mucha emisión de comprobantes de venta, se detectó que en ese local no estaban emitiendo, entonces hicimos una compra simulada, pescamos y bueno, viene la orden judicial para la clausura de ese local. Y que son finalmente ejemplos para los otros. Sin lugar a dudas. Así que le invitamos a TV Paraguay el lunes, si quieren, le vamos a enviar la invitación para que nos acompañen para filmar ese momento de la clausura del local. Va a ser alrededor del mediodía seguramente. Vamos a poner los letreritos ahí de suspensión temporal de actividades como corresponde para iniciar nuestro trabajo. Vuelvo a la primera pregunta que decía. Hablábamos al comienzo porque imagínense las personas que hoy, este año, ya van a poder tributar en IRP. ¿Por qué se arma una especie de cuco? Porque es más lo que se paga, es más el control. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo? A ver, todo es de naturaleza humana ser reticente al cambio, a cualquier tipo de cambio.
El que vos seas contribuyente de IRP implica un cambio de conducta en tu vida, implica que tengas más disciplina con tus egresos, gastos, exigencias de factura y guardar la factura y cargar esa factura y calcular impuestos a fin de año. Es una carga para el contribuyente y una pequeña carga, sin lugar a dudas. Ahora, te ayuda a organizarte económica y financieramente a nivel personal también, y eso encima apoya el proceso de formalización del país. ¿Por qué? Porque ya no va a haber momento en que vos estés y esa pérdida de tiempo que significaba, que me señalaste, en esperar el comprobante de venta, se va a convertir en otro concepto, va a ser una inversión de tiempo para esperar ese comprobante, porque ese comprobante lo vas a deducirlo. Claro, y va a significar que saques menos plata de tu bolsillo a fin de año. Bueno, ahí está entonces, formalizar y finalmente ganamos todo. O sea, yo exijo mi comprobante y eso lo voy a deducir después. Sin lugar a dudas, eso es así. Es más, Paraguay tiene el impuesto a la renta personal más laxo del mundo, permite todo tipo de deducciones, cuestión que no encontramos en ningún IRP de la tierra. Es decir, acá se permite deducir diversión, vicio, tabaco, alcohol, en ningún lugar del mundo se permite deducir, en Paraguay sí. Entonces aprovechemos esta benevolencia que tiene el impuesto y ingresemos felices al impuesto a la renta personal, que tributación también les va a recibir con brazos abiertos. Bueno, ahí está la casa nocturna, ¿verdad? O sea, también los clientes, entonces, para que sepan que pueden deducir eso. A ver, en ese contexto, ese club, ese local nocturno, de diversión nocturna, que va a ser clausurado, los clientes de ese club tienen que saber que también ellos pueden deducir ese impuesto. Claro. O bien, si son hijos de algunas personas que sus padres sí son contribuyentes, ellos pueden pedir comprobante a su nombre, a nombre de sus padres, que eso también va a poder ser deducible. Así que hay un sinnúmero de ventajas y utilidades que tiene el comprobante, y que no sirve solamente para hacer avioncitos, para hacer un bollito y tirar al papelero jugando básquet. Fabián, muchas gracias. El agradecimiento es nuestro realmente, porque a través de ustedes llegamos a la ciudadanía. Ya escuchaban ahí una clase didáctica de lo que es el IRP, la diferencia, este proceso, los castigos o sanciones que se van dando y este proceso de formalización y digitalización que se vive en nuestro país. Llegamos hacia el final de tribuna, gracias por acompañarnos. Hoy hablamos de todo, empezamos hablando sobre el caso Arrón Martín, nos acompañaba el fiscal, el agente estatal alterno fiscal Ricardo Merlo Faela, también hablamos sobre las nuevas tendencias en recursos humanos y finalmente con este tema que tiene que ver con el impuesto a la renta personal. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos la próxima semana.